maravilloso es encontrar líderes confiables, leales a sus valores, que saben expresarse con respeto ante los demás. Si usted es un líder, ¿le conocen por poseer estas cualidades? Bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta. La Biblia es un manual perfecto para toda aquella persona que busca crecer en su liderazgo y para animarle en ese desarrollo. Hoy el pastor Carlos compartirá la continuación del mensaje titulado Cualidades de un buen jefe, basado en el capítulo 8 de Eclesiastés. Escuchemos. Piense por un momento en aquellos que no reflejan mucha iluminación en su rostro. Piense en los entrenadores deportivos. Cuando ha visto el fútbol profesional, béisbol o básquetbol, piense cómo a veces la cámara se enfoca en ellos y están ahí con el aparatito como el que yo traigo aquí, ¿verdad? Lo mirando. Nunca se ve un tejado de risa, a menos que metan un gol o anoten un score ahí, ¿verdad? Pero siempre están compungidos. Estos pobres hombres tienen más úlceras que ustedes y yo juntos. Alguien que les sigue pisando los talones a los entrenadores deportivos son los pastores y los líderes de las iglesias. De veras, piénsenlo. No los juzgo, hermanos, a mis colegas, pastores, pero no es por criticar mi vocación. Yo considero que nos hemos olvidado un poquito más de sonreír, de reírnos en la iglesia. Estamos en la iglesia, no debes reír. Es como si dijéramos, no se debe mascar chicle en la iglesia. No se debe, por cierto. No porque yo lo diga, es porque me lo han pedido. El punto al que quiero llegar es que necesitamos relajarnos un poco. Miren, el otro día estaba preparando unos sermones de esta serie y estoy en mi oficina batallando con un pasaje que era difícil. Tengo que batallar con ese pasaje porque si yo no lo entiendo, menos voy a poder explicárselos a ustedes. Entonces tengo que irme a veces al hebreo, al griego, para entender un poquito la palabra. Y en ese momento llega mi esposa y me ve ahí y volteo a verla, ¿no? Y me dice, ¿qué tienes? ¿Por qué estás enojado? No estoy enojado, le digo. Y tuve que explicarle que estaba batallando con un pasaje que era difícil de comprender. Pero yo no sé qué cara me vio la pobre que realmente pensó que estaba enojado. A veces, hermanos, hay personas que la sabiduría no significa que vamos a estar contentos todo el mundo, bromeando. A veces podemos estar muy pensativos y meditabundos en aspectos como ese. Y como líderes sabios tenemos que entender la diferencia, el balance entre ser una persona seria, pero también ser una persona agradable. Por eso la oración de nuestro tiempo es, Señor, que los malos se vuelvan buenos y que los buenos se hagan más simpáticos. Porque es lo que pasa muchas veces con los creyentes. Miren, a veces uno le saca la vuelta a toda la gente. El pastorado es un gozo, un placer, una delicia. Aunque a veces haya gente difícil en el que digamos, Señor, ¿de verdad no te equivocaste? Pero es una cosa maravillosa. Qué hermoso fuera el ministerio si no fuera por la gente, Señor. Pero el ministerio es la gente. No hagamos un huracán en un vaso de agua. Entendamos que el Señor nos da la capacidad para enfrentar a veces los malos momentos de la vida. Si nosotros somos sabios para saber entender que detrás de esto hay un cuadro completo que no hemos visto todavía. Entendamos, como dijo Abraham Lincoln, entendamos, toda persona mayor de 40 años es responsable por la cara que tiene. Palabras sabias de Abraham Lincoln. Lo que me ayuda a recordar a los estudiantes de una clase de comunicación. El maestro de locución les estaba diciendo que ellos tenían que dar a conocer con el rostro lo que estaban enseñando. Y les decía, por ejemplo, piensen que van a hablar acerca del cielo. Tienen que tener una imagen de paz, de serenidad, de felicidad. Se debe notar que ustedes están disfrutando de esas hermosas árboles y mar de cristal y todo lo demás, decía. Tienen que notar que ahí están los angelitos y luego que ven al gran Dios celestial por allá en su trono y ustedes tienen que mostrarlo en su rostro. Todos los estudiantes se quedaban serios. Hasta que un valiente levantó la mano y le dijo, oiga maestro, ¿y cómo le hacemos para enseñar del infierno? Y se queda pensando y dice, no, con la cara que tienes basta. La cara que traes es suficiente para hablar del infierno. El rostro muestra realmente lo que está ocurriendo de nosotros, son nuestras ventanas, ¿cierto? Y algunos somos muy malos para poder ocultar cómo nos sentimos. Se nos nota en el rostro. Por eso necesitamos tener un rostro adecuado. Número 3, un líder sabio tiene que tener una boca discreta. Una boca discreta. Una boca discreta. Una boca discreta. Pastor, ¿por qué repite tanto eso? Hasta que la gente me entienda.
obedece al rey porque lo juraste ante Dios. O sea, no obedezcas al rey, dice Salomón, porque quieres quedar bien con el rey. No obedezcas al líder pastoral porque quieres quedar bien con él. Obedécele porque quieres quedar bien con Dios. No trates de evitar cumplir con tu deber, ni te juntes con los que conspiran maldad, porque el rey puede hacer lo que se le antoje. Sus órdenes tienen el respaldo de su gran poder y nadie puede oponerse ni cuestionarlas. ¿Se da cuenta? Este pasaje no solamente se refiere a la responsabilidad de aquellos que están bajo la autoridad de alguien en un puesto superior, sino también en aquellos que están ejerciendo un puesto de autoridad sobre otros. Va para los tipos de liderazgo. Tenemos que entenderlo. Debido a que Dios le ha llamado a usted y a mí, como cristianos, a someternos a nuestros líderes terrenales, y óigalo muy bien. Sí, aún las autoridades, aún el gobierno corrupto que podamos tener en nuestros países, aún con todo eso, excepto en los casos en que esa autoridad sea abusiva o vaya en contra de las órdenes divinas de Dios, los líderes cristianos tenemos una gran responsabilidad de hablar con sabiduría y dirección. Pablo nos lo dice: oren por sus autoridades, le dijo a Timoteo, en el primer libro de Timoteo. El sueño de todo líder, escúchelo muy bien, el sueño de todo líder es encontrar una persona que esté bajo su autoridad con estos tres elementos: que tenga carácter, o sea, un carácter moral, que tenga carácter, que tenga capacidad y que tenga química. Si usted es de los que le gusta mandar textos, todas me las va a escribir con K, pues bueno, son las 3 K del liderazgo. Que tenga carácter, que tenga capacidad, que tenga química. El punto es este: debe haber un carácter espiritual, intachable. Debe haber una capacidad que Dios ha puesto ahí para que ejerzamos el liderazgo que Dios nos ha mandado a hacer, pero sobre todo debe haber una química con las personas con las que trabajamos. Las 3 palabras se resumen en una sola. Toda persona que está bajo autoridad debe ser leal a ese jefe o a esa institución. Eso es lo que vemos en cierta manera en estas palabras. Tenemos que tener lealtad. Un empleado no entra al despacho del jefe y le da órdenes de lo que tiene que hacer y luego se va. O le dice: tiene que haber un momento. Hay algunos bien atrevidos, ¿verdad? O hay algunos que se le ponen al tú por tú, le levantan la cara y hacen algo. Se nota que hay personas que nunca han tenido experiencia laboral. Si no, no hubieran durado un minuto en el trabajo. Pero muchas veces en el ministerio somos capaces de enfrentarnos al tú por tú porque tengo yo mi razón y las cosas hacen como yo digo porque yo tengo la razón. Y si no te gusta, te calles. No, necesitamos ser leales. Un empleado no hace esas cosas. O vaya a donde está el jefe del jefe para que hable mal del jefe más chiquito. O sea, no va y le dice las cosas que debería estar haciendo o no debería estar haciendo. Debe haber lealtad ante todo. Y es algo maravilloso. Por otro lado, un jefe debe cuidar su lenguaje cuando tiene que hablar con una persona que está bajo su autoridad. Su tono de hablar con sus empleados debe ser muy cuidadoso. Debe denotar diplomacia, sensibilidad y compasión. Estas 3 palabras se resumen en una sola. Debe tener tacto. Debe tener tacto. El tacto es la capacidad que tiene un líder para no ser ofensivo innecesariamente. Miren, si ustedes como líderes quieren ganar el pleito, se van a quedar con el pleito ustedes. Pero no se trata de ganar el pleito, se trata de resolver el problema. Y una persona sin tacto gana pleitos, pero nunca resuelve problemas. Por eso tenemos que estar enfocados, hermanos, y entender que el tacto es no ser ofensivos innecesariamente y tener la destreza para manejar los asuntos y reconciliar diferencias sin ofender, tomando en cuenta los sentimientos de la otra persona. Y ahí está la clave. Una de las cosas que caracterizaba al Señor Jesucristo siempre era poder tomar en cuenta a las demás personas. Cuando hablaba con dureza, pero traía la otra mano que consolaba. Hablaba a veces con firmeza, con autoridad, pero también hablaba con palabras que podía ayudar a la persona a ser atraído hacia el tipo de liderazgo que él tenía. Por eso una boca discreta es importantísima a la hora de ejercer un liderazgo de influencia, tanto para aquellos que están en autoridad como para aquellos que están bajo autoridad. Cuando los trabajadores son tratados por un patrón que los escucha, que se preocupa por ellos, como respuesta, estos trabajadores van a ser personas leales para ese jefe y van a ser personas que lo defiendan a la hora que haya que defenderlo.
Una boca discreta actúa como el elemento de unión para conservar firmes las relaciones en cualquier organización, incluyendo la iglesia. Número 4, un líder sabio tiene un juicio acertado. Un juicio acertado. Versículo 5. Quienes lo obedezcan no serán castigados. Los sabios encontrarán el momento y la forma de hacer lo correcto, pues hay un tiempo y un modo para cada cosa, incluso cuando uno esté en apuros. Además, ¿cómo puede uno evitar lo que no sabe o que está por suceder? ¿Se da cuenta? Mire, estos versículos nos muestran a nosotros 4 tipos de liderazgo que vemos reflejado y que debemos nosotros de alguna otra manera hacer. Es un liderazgo con un juicio acertado. Primero, los líderes sabios tienen un mandamiento real. O sea, no es que sea real el mandamiento, bueno, sí lo es, sino de la realeza. Es un mandato divino. Nuestro Rey Celestial le ha llamado a usted ser líder. Dios lo ha puesto por cabeza, no por cola. ¿Se da cuenta? Entonces, donde quiera que usted esté, aunque no tenga un nombramiento, usted es una persona de influencia, usted es un líder. Entendamos pues que el llamado es divino. Dios nos ha hecho ese llamado en todas las posiciones. Ahora, aprendamos por muchos pasajes de la Escritura que encima de nosotros hay una autoridad mayor, y esa es Dios. Primero de Samuel 2:7 dice: el Señor hace a algunos pobres y a otros ricos, a unos derriba y a otros levanta. Primero, Dios es líder soberano de todos nosotros, y Él pone personas, creyentes o no creyentes, paganos o cristianos, como autoridad sobre nosotros, y tenemos que orar por ellos. Hay otro pasaje que habla de eso. El Salmo 75 dice: pues nadie en la tierra, del oriente ni del occidente, ni siquiera el desierto, debería alzar su puño desafiante hacia Dios. Dios es el único que juzga. Él decide a quién levanta y a quién derriba. ¿Quiere usted que gane el mejor en las elecciones en su país? Ore al Señor, Él sabrá. Y después de que gane, usted sométase al liderazgo, porque en última instancia se somete a Dios. Punto. Paremos de sufrir o paguemos por sufrir, una de dos. Daniel 2:21 nos dice: Él controla el curso de los sucesos del mundo. Él quita reyes y pone otros reyes. Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. ¿Se da cuenta? Finalmente, Romanos 13:1, Pablo dice: toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios. Lo crean en Él o no. Y los que ocupan puestos de autoridad están ahí colocados por Él. Entonces, en primer lugar, hermanos, los líderes sabios tienen un mandamiento real. Usted debe someterse a los líderes terrenales que tiene, a los líderes espirituales que tenga en la iglesia, porque lo hace con Dios. Número 2, los líderes eficaces pueden trazar y ejecutar un plan exitoso porque saben que hay un tiempo y un modo para cada cosa. ¿Qué quiero decir con esto? Esto incluye saber cuándo es el momento de actuar, cuándo es el momento de no actuar, cuándo es el momento de orar, cuándo es el momento de accionar. Una persona que es sabia sabe cuándo actuar según la situación correcta. No debemos hacer cosas por impulsos, por corazonadas. No debemos ser cristianos de principios. Y no me malentiendan, no estoy hablando de personas de principios morales, sino que principian una cosa y luego la abandonan. Y empiezan otra cosa y luego la abandonan. Son cristianos de principios, dicen. No, tenemos que ser firmes. Al sí debemos llamarle sí y al no debemos llamarle no. Tenemos que ser personas que pensemos bien. Para poder hacer esto, tengo que hacer todo esto. Y no correr como pollos sin cabeza tratando de hacer todas las cosas bajo la idea de que es mejor pedir perdón que pedir permiso. Eso no es sabio. Eso es la sabiduría humana, pero no la sabiduría divina. En tercer lugar, los jefes son un juicio acertado y tienen una estabilidad persistente. Ellos tienen de una manera de juzgar las cosas porque han estado orando al Señor, porque de alguna otra manera están concentrados en hacer la voluntad de Él. No son personas, como dicen los americanos, wichi-wachi, que ahorita piensan una cosa y mañana piensan otra. Son capaces de permanecer estables aún bajo presión. No importa la situación de la iglesia, no importa la situación política del país, ellos están firmes, sabiendo que Dios obrará en su debido tiempo. Y en cuarto lugar, los líderes, con una sabiduría dada por el Señor, también tienen una intuición muy especial, una perspicacia muy especial. Poseen un espíritu sensible por lo que son capaces de percibir y actúan. Son sensibles a lo que pasan las demás personas. Cuando hay un problema lo perciben porque conocen a la persona, porque se preocupan por la persona y tratan de ayudar a esa persona en lugar de únicamente cumplir con su propia agenda.
Entonces, de todas esas cuatro, la más importante para mí es esta última. Un líder sabio tiene un espíritu humilde. Un espíritu humilde. No son como aquel hombre, Mohamed Ali, que dijo en una ocasión: para mí es difícil ser humilde cuando uno sabe lo grande que uno es. ¿Se da cuenta? Él dijo: para mí es difícil ser humilde cuando uno es tan grande como soy yo. A mí se me hace que fue el autor de la canción que cantaba Paco Stanley. Ay, qué lindo soy, qué bonito soy. Es más, aquí Salomón en el capítulo 8 dice lo mismo. Es más fácil ser humilde cuando uno se somete a la autoridad correcta. Los buenos líderes expresan su conocimiento a través de sus actos de humildad. Entendamos eso, hermanos. La palabra que aparece aquí como humildad, de una u otra manera, la palabra que vemos aquí, vean lo que dice el versículo 8b. Nadie tiene el poder de impedir el día de su muerte. No hay forma de escapar esa cita obligatoria, esa batalla oscura. Y al enfrentarse con la muerte, la maldad no rescatará al malvado. Al principio del versículo 8 dice: nadie puede retener su espíritu y evitar que se marche. Nadie puede retener su espíritu. La palabra espíritu es la palabra hebrea ruaj. Parece que uno se atragantó aquí y sacó un poquito de cosas que se comió uno. Esa palabra tiene dos significados en hebreo. Una es espíritu y la otra es viento. En los dos casos es lo mismo. Nadie puede retener el viento, aunque lo intente. Como nadie puede retener su espíritu. Un día nosotros lo vamos a expirar. Lo que está queriendo decir aquí Salomón es que somos personas finitas. Y los seres humanos somos personas finitas, pero también los líderes humanos somos personas finitas. Tenemos que entender una cosa: nosotros no estamos aquí para quedarnos eternamente. Hoy estamos, mañana estarán otros ocupando las posiciones de liderazgo. Y esto me lleva a dos advertencias importantes que Salomón nos da en el versículo 8 y 9 para todos nosotros que estamos en una posición de liderazgo. La primera de ellas es la siguiente: es imperdonable que los líderes se aprovechen injustamente de los que están bajo su cargo. No podemos hacer eso. No debemos aprovecharnos de aquellos que de alguna otra manera se someten a nuestro liderazgo por amor al Señor. Debemos tratarlos como superiores a nosotros mismos, dijo el apóstol Pablo. Nadie tiene el poder de impedir el día de su muerte. No hay forma de escapar de esta cita obligatoria. Todos estamos aquí por un tiempo definido. Y eso nos lleva a la segunda advertencia, que es muy real. Los líderes que se aprovechan injustamente de sus seguidores se hacen más daño a ellos mismos que el daño que le pudieran hacer a sus seguidores. ¿De verdad? Pero si realmente tuviera una relación auténtica con Jesucristo, sabría muy bien cuál es el estilo de liderazgo que Él modeló para nosotros. Por lo tanto, ¿cómo pongo en práctica esto? ¿Cómo nosotros ponemos en práctica? Dije en un principio que el liderazgo es influencia. ¿De qué manera usted y yo vamos a influir en la vida de otras personas? ¿O de qué manera otros están influyendo en las nuestras? Yo le dejo a usted estas dos recomendaciones. Primero, no debemos olvidar nunca el valor de ser un modelo a seguir para otros. No debemos olvidar que usted y yo, en nuestro liderazgo, debemos ser un modelo a seguir por los demás. El mejor ejemplo que yo le puedo dar es Jesucristo. Él vino aquí para servir, no para ser servido. En ningún momento Él trataba de imponer quién era o de decir: yo soy aquí el pastor de la primera iglesia de Jerusalén. No, Él simple y sencillamente se limitaba a cumplir con lo que su líder máximo, que era su Padre Celestial, le había encargado que hiciera. Se sometió a su Padre y esperaba que sus discípulos se sometieran a Él. Un líder espiritual debe hacer lo mismo que Jesucristo. Por lo tanto, aquellos que están bajo la autoridad del líder espiritual deben de ver en ese líder un ejemplo a seguir. La manera como usted se comporte es la manera como esos seguidores se van a comportar. A cómo va la iglesia es porque así iba el pastor. Y eso no debe ser el caso en ninguno. O dicho al revés, a cómo va el pastor, así irá la iglesia. En segundo lugar, nunca debemos perder la visión de ver la vida del liderazgo como un ciclo. Como un ciclo. Un día, nosotros que estamos en el liderazgo, vamos a estar sirviendo a otros que antes estaban bajo nuestras órdenes terrenales. Eso es normal, es parte de la ley de la vida. Nadie, ningún puesto es eterno. Un día, los que estamos dirigiendo una organización, un día vamos a estar pidiendo trabajo en otra organización. Por eso nosotros tenemos que tratar a las personas de una manera sabia, importantes, porque lo son para Dios. Nada de Dios muere cuando un líder de Dios muere. Nada de Dios se va cuando un líder de Dios se va.
Hoy estamos aquí, mañana vamos a estar en otra situación muy distinta. Ningún puesto que usted desempeñe es permanente, está temporal. Salomón lo dice de una manera muy clara. Es más fácil ser humilde cuando uno se somete a la autoridad correcta. Y hablando de autoridad correcta, hablemos con nuestro Dios para pedirle a Él que nos ayude, que nos guíe en esta situación. Cierre sus ojos un momento. Bendito Padre, no quisiéramos ni siquiera imaginarnos que de nuestros labios puedan salir las palabras de aquel gran boxeador Muhammad Ali, al que se le dificultaba ser humilde simplemente porque él sabía que era grande. Señor, aunque no articulemos esas palabras, lo cierto es que hay muchos que me están escuchando en este momento que viven creyendo esas palabras y demuestran con su vida que se creen superiores a los demás. Señor bendito, yo le pido de todo corazón que con el poder tan grande que tiene su palabra, quebrante esos corazones de piedra, los haga sensibles a su voz y que su Espíritu Santo les dé un corazón sensible de carne para que aprendan a depender de nuestro líder máximo Jesucristo. Él que era igual a Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo de las funciones de ser Dios y se hizo un ser humano finito como nosotros y descendió hasta la parte más humillante, que es nacer en un pesebre maloliente donde se daba a comer animales. Pero no se quedó ahí, fue a la muerte de cruz, que era la peor de las muertes, dedicada únicamente a los criminales más voraces que había en aquel tiempo. Hasta allá llegó nuestro Señor por amor a nosotros, Señor. ¿Por qué entonces yo ostento el ser un líder y esperar que los demás me sirvan? Perdónenos, Señor, nuestra arrogancia. Perdónenos, Señor, nuestra ignorancia espiritual. Pero también, Señor, pedirle que nos perdone porque hemos sido personas que hemos fallado. Usted nos ha puesto a otros líderes por encima de nosotros y hemos hablado mal de ellos. Y yo me incluyo, Señor. Perdóname. De alguna otra manera, Señor, yo puedo hacer realidad aquel dicho de comer la mano que alimenta. Y por eso le pido perdón. Pero, Señor, realmente, si somos honestos y sinceros, todos estamos cojeando de la misma pierna. Perdónenos, Señor, porque nuestra boca no es discreta. Porque en lugar de construir, destruimos con nuestras palabras. Y no puede haber unidad en el cuerpo de Cristo, que es su iglesia, si nosotros no aprendemos a liderar con sabiduría. Y esta gran enseñanza que aquel sabio Salomón, que experimentó lo más alto y lo más profundo de la sabiduría, hasta lo más bajo de no querer reconocerla, tiene mucho que decirnos de nuestras propias fallas. Perdónenos, Padre Santo. Le pedimos, Señor, que su Espíritu Santo reavive en nosotros un deseo de servirle a usted, sirviendo a aquellos que están por encima de nosotros con autoridad terrenal. Pero también, Señor, a nosotros que nos ha llamado a ser líderes, que tengamos, Señor, la compasión, el tacto necesario para poder guiar a otros, no empujarlos a una relación personal con su Hijo Jesucristo, que a final de cuentas es la obra fundamental que debiéramos estar haciendo. Aquí estamos, bendito Dios. Úsenos, Padre, como al apóstol Pedro, que falló tremendamente. Confiamos que su misericordia se extiende a nosotros y le decimos: Señor, perdónenos. Perdónenos y ayúdanos a ser el líder o la líder que usted ha diseñado que nosotros seamos. Líderes sabios, sometidos a la correcta autoridad. Y esa autoridad es usted y es su palabra. En el nombre de Jesucristo, todos decimos amén. Gloria a Dios. Cualidades de un buen jefe. Fue el mensaje que compartió el pastor Carlos A. Zazueta en este día. Estoy seguro que este estudio puede bendecir a muchas personas más, por lo tanto le animo a invitar a otros para que sean parte de Visión para Vivir.